Seguimos en el living, recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional, asesor del gobierno. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Imagino que impactado como todos, ¿no?, con esta situación vivida en Río de Janeiro, con un saldo de 130 fallecidos, voy a decir, porque en realidad todavía no hay cifras oficiales y hasta hay diferentes versiones al respecto. Sí, yo creo que, bueno, por supuesto lo primero es la impresión que causa un hecho así. Yo creo que nos tiene que llevar a pensar muchas aristas, ¿no? Hay por un lado la situación interna de Brasil, esto no pasa en cualquier momento, está pasando en un momento de mucha tensión, en parte en seguridad, en parte en política, y esto por lo tanto tiene también consecuencias políticas, pero a mí me importa mucho en este esfuerzo que hacemos de hablar de la política internacional como algo que no nos puede resultar ajeno, no solo por una cuestión de humanidad, sino también por pensar qué tipo de consecuencias tiene este tipo de procesos que no es solamente nacional. Lo que acabamos de ver en Río, que lo podemos ver también en Ecuador, lo podemos ver en Paraguay, en Bolivia, son fenómenos en Colombia, en Perú, en Argentina, en Rosario, que muchos lo comparan con Montevideo por las características de la ciudad, pero también por cómo un proceso que nadie imaginó que podía desarrollarse termina generando una inseguridad en una ciudad que tenía un estilo de vida. Entonces, todo eso, que es muy uruguayo de creer que aquí estamos, que somos diferentes, que esas cosas no nos pasan, yo creo que algo que tenemos que hacer cuando vemos y nos impresionamos con algo así es pensar cómo podemos evitarlo y sobre todo, y aquí hay algo que está pasando incluso en estos días porque hay una reunión del Mercosur donde se coordinan las estrategias policiales, cada vez es más importante que haya políticas regionales en relación a estos temas. Y yo sé que en general la política internacional se visualiza como si fuera algo más abstracto, ¿no? Como si fuera acuerdos entre diplomáticos, grandes encuentros, declaraciones. Bueno, la política internacional desde hace bastante tiempo se nos está metiendo en la vida cotidiana y aquí hay un ejemplo, porque esa organización no es la única, pero básicamente esa organización fue la que se quiso intervenir, el Comando Vermelho, tiene un carácter transnacional, incluso tiene referentes en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, y por lo tanto ya no estamos frente a una cosa que le pasa a los brasileros. Y yo creo que otra pregunta que hay que hacerse es cómo se enfrenta a eso. Y me parece que por un lado está el choque con esto que acabamos de ver, no puede ser así, no puede ser así, tiene que haber otras formas de resolver esta cuestión. Y sobre todo tiene que ser coordinado a escala regional, porque si no, el juego que hacen estas organizaciones es moverse en la región. Nos está pasando con un uruguayo famoso, tristemente famoso, porque no lo podemos agarrar, porque se mueve a una escala y tiene una articulación y un carácter transnacional su organización. Nos impresionamos con esto, pero hace pocos días vimos un video con gente armada, con él a la cabeza, eso también impresionaba. Quizá no veíamos la violencia ejecutada, pero estaba la potencial violencia allí. Entonces, cuidado con creer que esto lo estamos viendo y es lo que le está pasando a otro país. Ahora, ¿estamos hablando de un acto únicamente de represión a la violencia, al narcotráfico, o estamos hablando también de una movida política? Porque aparece también eso dentro de lo que es la interna de Brasil, teniendo en cuenta, bueno, el partido que representa al gobernador, y también teniendo en cuenta lo que se señala que lo que él busca también es tener un acto de impacto para tener una escalada a nivel político dentro del país. ¿Cómo juegan todos esos factores, no? Sí, yo quiero ser cuidadoso, ¿no? Porque estamos hablando de otro país, pero a mí me parece que es sin duda un episodio vinculado a la represión, al crimen organizado. Después se puede discutir si está bien, si hay que hacerlo de otra manera. O sea, hay todo un debate. Bueno, las organizaciones de derechos humanos ya se han expresado todas. Nacionales e internacionales. Sí, de que no es la forma. Exacto, pero hiciste un planteo que me parece muy correcto y yo diría, eso ocurrió en un marco político muy complejo en Brasil, a menos de un año de una elección. Las elecciones van a ser el primer domingo de octubre del año próximo. Ya hay campaña electoral. Además, tenemos que mirarlo en un momento en donde el foco en Brasil estaba puesto en algo que también es política internacional, que es la intervención del gobierno norteamericano y particularmente de Trump
en la interna política brasilera, en la interna judicial brasilera, porque era pidiendo que a su amigo le dejaran de hacer una casa de bruja, una interpretación muy particular de alguien del exterior en relación a un proceso judicial dentro de Brasil, y con un componente que ese termina a complicar todo, que son sanciones comerciales, en el marco de esas decisiones que toma Trump de aumentar aranceles, con un argumento que no vale para Brasil, porque el argumento que utiliza para todo el mundo es que tiene déficit comercial Estados Unidos con la mayoría de los países, que le está haciendo favores, que se acabó. Bueno, eso con Brasil no vale porque Brasil le compra a Estados Unidos más de lo que le vende. Entonces, era claramente una intervención con características comerciales, pero con un objetivo político que además es explícito. Si hay algo que Trump no tiene, es problema en decir las cosas con mucha claridad. Entonces, es muy interesante pensar en eso porque también acaba de ocurrir en Argentina, ¿no? Una intervención directa en una elección. Es increíble que estemos hablando de estas cosas ya como si fueran naturales. Se dan cuenta que nuestros dos vecinos, en el marco de elecciones, la principal potencia del mundo y su presidente interviene directamente diciendo que quiere que pase algo en ese país con las elecciones y aplicando mecanismos para que eso ocurra. Entonces, ese es el contexto en que pasó esto que acaba de ocurrir en Brasil, vinculado a la forma y a la preocupación sobre cómo atender y combatir el crimen organizado. Entonces, de vuelta, en ese marco es que tenemos que también que pensar que no estamos aislados, que no es algo que no nos repercute, porque claramente lo que está pasando es que el gobernador de Río, que es un cercano a Bolsonaro, de alguna manera logra con este episodio correr el eje de la discusión de lo que estaba pasando en Brasil, que era cómo se estaba reaccionando a todo ese proceso de intervención de Estados Unidos, en donde además, y vuelvo a la comparación con Argentina, el contraste es enorme. El acto es el mismo, una intervención del mismo país y de la misma persona, en un caso con un presidente apoyando esa intervención, el caso de Milei, en el otro caso con un presidente enfrentándolo, y el resultado también es opuesto, porque en el caso de Argentina ayudó al amigo, en el caso de Brasil enterró al amigo, porque si hay algo que es claro, es que Bolsonaro es un cadáver político. Tan es así que con el pragmatismo que tiene Bolsonaro, Trump ya le soltó la mano, ¿no? Encaró la negociación, dijo que le llevaba muy bien con Lula, primero en Nueva York, después ahora en Malasia. Entonces, no es raro pensar que esta iniciativa, y haberlo hecho ahora, más allá de que la explicación es la seguridad pública, hay un componente político de contraste. Uno observa también mucho cuidado en el gobierno nacional de cómo se está posicionando, asumiendo que hay una responsabilidad, como tú decías, también nacional, pero hay que entender que Brasil es un estado federal. Es muy distinto de lo que nos pasa aquí. Hay determinada autonomía que tienen cada uno de los estados. Es más, en un momento el gobernador de Río de Janeiro había pedido apoyo de la Policía Federal y no fue concedido, que también era uno de los argumentos que estaba señalando. Y ahora hay un episodio vinculado a la investigación de todo lo que ocurrió, que es también de carácter nacional y de carácter estadual, porque la justicia también tiene esa característica. Entonces, digamos, hay tema para rato, pero en esta mezcla que tú decías, ¿no? Por un lado, claramente el episodio en sí y lo que significa, por eso yo lo rescataba como un asunto regional, creo que nos importa a todos discutir cómo resolvemos los temas de seguridad. Nos está pasando aquí en Uruguay. Entonces, y yo ahí lo que quiero insistir, y aprovecho esta invitación para decir que es muy importante pensar eso en clave regional y que por lo tanto ahí también se nos mete la política internacional como una necesidad de no mirarla solamente con la mirada tradicional. Ahora, el marco en el que se da es un marco político y por lo tanto no hay que ser inocentes. Yo creo que es lo que vamos a ver en los próximos días, una especie de discusión sobre quién gana y quién pierde en términos políticos con esta situación. Tengo la impresión de que la forma en que se ha ido consolidando en los últimos tiempos el liderazgo y la imagen de Lula, ustedes se dieron cuenta también que acaba de cumplir 80 años hace 2 días y al mismo tiempo usó ese día para anunciar que se va a presentar a la reelección. Y hay encuestas muy fuertes, todo puede cambiar, falta tiempo, pero tengo la impresión de que es, no voy a decir un manotazo de ahogado, pero hay un problema en este sector de la política brasilera, que es quién hereda a Bolsonaro. O sea, ¿dónde está la herencia de esa corriente política? Está también el gobernador de San Pablo. Entonces,
eso enturbia más, o por lo menos hace más compleja la lectura, y creo que es lo que vamos a seguir viendo, porque la elección se nos va a meter en Uruguay, la elección de Brasil, porque es un país demasiado importante para nosotros. Muy importante para el Mercosur, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Es, bueno, el principal socio, sin lugar a dudas, y bueno, la mirada del resto del mundo hacia América Latina está puesta también en lo que ocurre en Brasil. Pienso en la respuesta que tuvo Bolsonaro ante estos hechos, ¿no? Que pueden haber sido estratégicas. Sabemos que es un diplomático como ninguno, o sea, que sabe manejar muy bien las palabras y en qué momento hacer determinados movimientos, Lula. Pero uno piensa que también fue una respuesta muy cautelosa ante estos hechos, ¿no? Sí, yo te digo mi lectura. Yo creo que el progresismo, la izquierda en general, le cuesta mucho manejar este tema de la seguridad. Hay siempre, es un debate que aquí en Uruguay estuvo muy presente siempre, ¿no? Incluso con distintas variables, con distintas figuras que encabezaron estas áreas, y es un tema complejo que le cuesta particularmente al progresismo y a la izquierda, y Lula no escapa de esa realidad. Hay una polémica muy fuerte incluso dentro del PT, el partido de Lula, sobre cómo posicionarse históricamente y ahora frente a este caso. Y la versión que tuvo Lula fue la más cuidadosa que yo he visto, y por lo tanto él había cometido un error hacía poco hablando de que también había un cierto carácter de víctima de quienes hacían estos delitos antes de que ocurriera esto, planteando algo que tiene sentido, ¿no? Que es todo el recorrido social que puede tener las personas, sobre todo que están en el final de la cadena delictiva, ¿no? Eso lo vemos aquí también. Sí, sí. Entendemos que no se va a resolver nada solamente atacando a esa carne de cañón. Que son chiquilines a veces, que además, no han tenido ningún tipo de herramienta. La mayor parte de las veces son menores, ¿no? Entonces, pero eso cayó muy mal. Y yo creo que también Lula y su equipo están midiendo permanentemente, en cuanto a sus decisiones y declaraciones, el estado de humor de la sociedad. Sí. Y si uno recorre América Latina, y yo diría el mundo en general, porque quizá en el norte uno no ve estos niveles de violencia, pero ves otra característica que al final tiene el mismo hilo conductor, que es una emoción, que es el miedo. El miedo está organizando en gran medida la decisión política de la mayoría de las sociedades. Te puedo decir que el miedo es el que resolvió la elección en Argentina. Claro. El miedo a la crisis económica, el miedo a lo que algunos llamaban el lunes negro. Es decir, tengo muchas dudas de decir que haya ganado Milei. Yo creo que en primer lugar perdió la oposición, ganó Trump porque hizo una intervención absolutamente quirúrgica, muy inteligente. Recuerden cuando dijo algo que todos dijimos, qué disparate, Argentina se está muriendo, le contestó a una periodista norteamericana que lo cuestionaba de por qué estaba ayudando tan directamente a Argentina. Dijo, tú no entiendes, hablándole mal, ¿no? Le dijo, no entendés nada, Argentina se está muriendo. Y segundo mensaje quirúrgico, si no gana Milei, nosotros nos vamos, no ayudamos más. Esos dos mensajes, ¿qué produjeron en Argentina? Miedo. El miedo que también genera en las sociedades la inseguridad. El miedo que genera en Europa y en Estados Unidos el migrante. Es decir, y ese miedo está generando reacciones electorales. Claro, el tema es la pregunta, ¿no? Si ese discurso de narcoterrorismo que de repente Trump intenta instalar en esta región del mundo es real o lo que busca es poner la semillita del miedo para ganar terreno, ¿no? Yo te digo que esa no es la solución. No solo no es real, no es la solución. Es mentira que los migrantes son peligrosos. O sea, eso está estudiado. En Europa, en Estados Unidos, el papel del migrante, asociar el migrante al crimen, asociar el migrante a la pérdida de empleo. Los migrantes, y eso aprovecho para decirlo para Uruguay, ojalá Uruguay tenga mucha migración, porque si no, no sé qué hacemos. Desaparecemos como país porque tenemos un problema de natalidad. Yo creo que en eso además ya está comprobado, como decís vos, con evidencia científica. Exacto, pero en Europa también, en Estados Unidos también. Pero en el avance del narcotráfico. Bueno, pero ahí lo que te digo es que asociar a los migrantes con el crimen, y en este caso con el narcotráfico, es una falsedad, porque en realidad es un problema horizontal a la sociedad. Vos vas a encontrar dentro de esas organizaciones criminales personas, por supuesto, del propio país, empezando por algo que se discute muy poco, que es el consumo. Hay un problema, por eso no se puede resolver este tema país por país, porque estamos hablando de una cadena de producción. Entonces, decir que lo único que vas a hacer es atacar donde se planta, por ejemplo, que es lo que pasó en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, es decir, vas a donde se planta. Entonces, lo que hace esta organización, que es una organización transnacional, es ir moviéndose
además de generar corrupción, meterse en el Estado, en fin, tiene un poder económico enorme, pero sobre todo tiene una escala, que es que le permite moverse cuando un país actúa, o un Estado actúa, o una gobernación, como estamos viendo ahora en Río. Entonces, si uno no piensa la actuación como una cadena y con un carácter transnacional, podés sacar la planta de la coca de Bolivia entero y después van a ir a otro lugar y vos no estuviste pensando en la producción, en el transporte, en el acopio, que es lo que somos nosotros en Uruguay, en el consumo, que es el norte, porque son los que pagan mejor, y finalmente en el lavado de activos, que vuelvo a traer el tema aquí a Uruguay. O sea, aquí no tenemos plantas, aquí no tenemos producción, pero aquí hay acopio en primer lugar, por eso el problema del puerto, por eso los containers, por eso... Y luego el lavado de activos, que eso es una pieza clave de este negocio, porque después la plata tiene que volver al mercado tradicional para poder transformarse en bienes transables, que pueden ser desde apartamentos, desde hoteles, desde plata constante, de joyas, o sea, todo lo que transforme esa plata que nació de un crimen en plata, por eso se llama lavado. Entonces, no se puede eso resolver país por país. ¿Y qué medidas se pueden tomar desde nuestro país, desde Uruguay, teniendo en cuenta esto que acabas de mencionar, de que hay que tener una mirada transnacional y también teniendo en cuenta estos episodios que han ocurrido, como bien mencionaba, ¿no? Bueno, esto de Brasil que ha sido impactante, pero también lo de Argentina que en definitiva está, bueno, marcando cómo se va posicionando geopolíticamente la región? Bueno, primero tener la conciencia de que esto puede pasar ya está pasando. Ya está pasando, sí. A escala uruguaya, ¿no? Suavemente ondulado. Esas cosas, como siempre, en Uruguay llegan más tarde. Tenemos mejores instituciones para resistir. Hay quien dice que ya tenemos episodios de intervención institucional y política del crimen organizado. Ojo con hablar solo del narcotráfico, hay que hablar de trata de personas, que es un área fuertísima y que genera muchísimos recursos, pero se habla poco y es otra de las componentes del crimen. Entonces, yo te diría que tomar conciencia en primer lugar, discutirlo con más altura, evitando la pasada de cuentas de partidos, político-partidario, claro, de gobiernos. Hay que mirar largo, hay que pensar en una política que se sostenga en el tiempo, porque el mejor negocio para estos criminales es ver la pelea política en los países, porque también ahí operan ellos, en esas divisiones. Y luego tratar de tener políticas regionales, porque, repito, y no hay mejor ejemplo, quienes nos están mirando se van a dar cuenta al mencionar de vuelta a este personaje que ahora, para que no sintamos que estamos afuera, es uruguayo, que es Marcet. O sea, no lo podemos agarrar, no lo puede agarrar Uruguay, y me olvido ya si le dimos o no le dimos el pasaporte. Estoy diciendo, somos parte de, como país, de contener, de responder a una figura que hoy organiza un pedazo. No podemos saber si es grande, chico, si es muy importante o menos importante. Lo que sí sabemos es que él tiene una escala superior, no es un criminal uruguayo trabajando en Uruguay. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de eso y saber que si no coordinamos con los demás países, va a ser muy difícil que podamos resolver este tipo de temas. Ahí entran discusiones como las fronteras. Bueno, sí, también que todo esto también se opera desde los centros penitenciarios, ¿no? También, digo, es una realidad en Uruguay, en Brasil. Eso empezó en Brasil con este tipo de grupo como el que acabamos de ver. Dicen que es una de las especializaciones de los brasileros haber creado ese tipo de mecanismo. También tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y bueno, y eso también nos interpela en algo que ya ahí no somos tan suavemente ondulados, ¿no? Que es lo que pasa en este país con el porcentaje de gente que está presa, ¿no? Claro. Y quien crea que estamos resolviendo la seguridad porque metemos más gente presa, cuando en realidad lo que estamos generando es las mejores condiciones para este mecanismo de reclutar en las cárceles a gente que probablemente todavía no tiene un nivel digamos, de pérdida de valores y demás. Y algunos dicen, ¿no? En la cárcel hacen una especie, es como la universidad del crimen, ¿no? Entran apenas empezando el mismo aspectos Marcet criminales lo dijo, bueno, sí, ¿no? sí, o sea, ya que estábamos hablando de Marcet, él también señaló que entró por un delito menor y que fue en la cárcel donde se formó. Se formó. ¿Te das cuenta? Qué conceptos, ¿no? Cómo vamos naturalizando que un lugar que lo que te tiene que hacer es
por supuesto, una pena, pero al mismo tiempo recuperarte, lo que termina haciendo es profundizando y aumentando tus capacidades para delinquir. Ahí es donde uno se pregunta qué otros intereses están en juego, porque en definitiva hay una población que está recluida, que sería más fácil de controlar, que sería más fácil de manejar, y eso no pasa. Entonces, ¿qué está jugando allí? Bueno, ¿no? yo te repito que está absolutamente comprobado que la capacidad de estas organizaciones de corromper con dinero, con amenazas, es enorme. Entonces, la verdad que creer que esto no va a pasar en Uruguay es de una inocencia que yo diría es hasta irresponsabilidad. Entonces, si nosotros no nos anticipamos, lo que vamos a terminar teniendo, y repito, hay gente que dice que ya está ocurriendo, son funcionarios, pueden ser carcelarios, pueden ser judiciales. Recorré lo que significa la forma de enfrentar el delito y vas a encontrar en cada eslabón la posibilidad de que se esté actuando de esa manera. Y yo diría hasta más complejo, me preocupa mucho culturalmente, ¿no? Porque los jóvenes viendo que hay un camino más rápido para conseguir ciertas cosas, yo creo que ahí estamos quizá en el peor de los escenarios. Sin duda. Bueno, es más, los compañeros de los medios digitales hicieron un informe donde hablaban justamente de que los jóvenes ahora aspiran a ser narcos. En otras generaciones aspiraban a ser futbolistas. Sí, cantante. Sí, sí. O sea, rockero, futbolista, sí, sí. Ahora narcos, o sea, claro, porque es el camino corto. Y si eso, ¿no?, te lleva a tener recursos. Entonces, si no miramos la complejidad y por lo tanto atacamos en ese sentido, ahí es donde creo que hay que, choca tanto lo de Río para volver al principio, sí, ¿no? Claro. No es por ahí. O sea, no es por ahí. La represión y con esos niveles de violencia nunca pueden ser la respuesta. Son escalofriantes las imágenes. Total. Yo te lo comentaba antes de estar al aire, de que estuve preparando esta nota y viendo varios móviles en vivo de cuando estaban los propios vecinos bajando los cuerpos de los morros, y no podés creer que eso forme parte de la humanidad. ¿No? Eso y la guerra, te digo, son dos elementos que nos están haciendo pensar si no retrocedemos, ¿no? Sí. Parecían cosas superadas, ¿no? En una época en donde tenemos la disponibilidad de recursos, de herramientas. O sea, no puede ser que la humanidad no pueda resolver que la gente no se mate en una guerra. No puede ser que las sociedades no puedan resolver que el camino no sea y que estemos... No sé si vieron la foto de una madre tapándole los ojos a la hija. No, tremendo. Sí. Entonces, claro, cuando uno convive con eso, lo empieza a incorporar y a naturalizar. Por eso quería terminar con esa idea, ¿no? De que si además de estar esto penetrando en determinados estamentos de la sociedad, como institucionales, políticos, si entra en la cabeza, en la cultura, en los sueños, en las esperanzas, en el proyecto de un joven, es donde ahí sí perdimos una batalla, porque estamos perdiendo en un país además en donde tenemos tantas dificultades para que haya juventud, ¿no? Y tengamos futuro. Entonces, yo creo que lo tenemos que tomar muy en serio y cuando miramos hoy, ayer, este episodio en Río, sentirnos parte y no ajenos. Gracias, Álvaro. Siempre es un gusto recibirte acá en el programa. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos.